Estaré hablando sobre el Holocausto. El Holocausto fue uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, entre 1933 y 1945. Millones de personas fueron perseguidas, despojadas de sus derechos y asesinadas, únicamente por su origen, su religión o su identidad. Recordarlo no solo es mirar al pasado, sino aprender para que jamás vuelva a repetirse la misma historia. Conceptos clave. Holocausto. Exterminio sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos y millones de otras víctimas. Nazismo. Ideología totalitaria racista que gobernó Alemania bajo Adolfo Hitler. Campos de concentración. Lugares donde se encarcelaba, explotaba y asesinaba a las víctimas. Deshumanización. Acción que trata a las personas como si no fueran humanas. ¿Qué fue lo que se vivió? Las víctimas vivieron miedo, hambre, separaciones forzadas, violencia, humillación y trabajo de siendo esclavos. Familias completas eran arrancadas de sus hogares, llevadas en trenes hacia los campos de concentración, donde la vida no tenía valor. El sufrimiento fue tan profundo que aún sigue marcando a generaciones enteras. ¿Cómo cambió el mundo después del Holocausto? Se creó la ONU para promover la paz y evitar que ocurrieran varios hechos terroríficos como lo que vivieron en el Holocausto. Se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Se establecieron tribunales internacionales para juzgar crímenes contra la humanidad. Muchos países comenzaron a legislar contra discursos de odio, racismo y discriminación. Surgió una conciencia global sobre la importancia de los derechos humanos y la tolerancia. ¿Qué fue lo que dejó en el presente? El Holocausto nos dejó una advertencia. Cuando la humanidad se deja llevar por el odio, el fanatismo, el silencio, lo peor puede volverse real. Hoy seguimos luchando contra el racismo, la discriminación y los discursos de odio. Recordar esta tragedia nos ayuda a construir un mundo donde la dignidad humana esté por encima de todo. Lo más doloroso del Holocausto no fueron solo las vidas perdidas, sino lo que revela sobre el poder del odio, la indiferencia y la deshumanización. Millones de víctimas no solo fueron asesinadas físicamente, sino borradas cultural y emocionalmente. Esa tragedia nos obliga a reflexionar sobre lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de ver a los demás como seres humanos. Reflexión final. Bueno, a mí me gustó hablar mucho de este tema porque fue un caso que me impactó demasiado, especialmente porque fueron muy crueles con los judíos, al contrario de que ellos nunca hicieron nada. Y ahora sí que pues por parte de los nazis o los que iban o estaban de acuerdo con la deshumanización, hicieron de todo para exterminarlos y fueron especialmente en los campos de exterminio, donde pues podemos observar en el collage, ahí está la película que se llama El niño de las pijamas de rayas y ahí nos muestra pues una pequeña parte de lo que fue el Holocausto. Nada comparado con o si lo hubiéramos vivido en ese entonces, porque sería aún más terrible de lo que se vio en la película. Y pues en la película se ve cómo los llevan a cámaras de gases, en donde básicamente pues terminan con la vida de los judíos, y esto pues es algo muy doloroso, por así decirlo, porque pues no fue como la historia lo marcaba, de que los judíos tuvieron la culpa y cosas así. Pero al final de todo eso nos deja como una enseñanza, porque ya hay varios, por ejemplo, la ONU y los derechos humanos que protegen ante cualquier situación como esa a las personas afectadas. Y para finalizar diré las reflexiones. Las frases son: recordar para no repetir. 6 millones de historias silenciadas. Lo que se olvida, se repite. 6 millones de voces silenciadas pero jamás olvidadas. No fueron cifras, fueron vidas. El mundo aprendió que la indiferencia mata. Sus historias deben de ser contadas. Y esto que nunca más vuelva a pasar. Gracias por la atención.